Saludo esta mañana a Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, con el compromiso de atender las 32 recomendaciones de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Tras la declaratoria de la alerta de violencia de género en Sonora, se oficializó la instalación del grupo interinstitucional creado por esta labor. Así que, bueno, vamos a platicar sobre esto, y es que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de enero de este año 2022, se registran a la baja feminicidios, 32% señalan las autoridades, acumulando ya 5 meses de tendencia en descenso. Silvia, buenos días. Hola, buenos días, Karina, ¿cómo están? Bien, bien, y tu gusto de saludarte, Silvia. Muy bien, gracias, igualmente. Qué bueno, con buenas noticias porque por fin se crea ya o se oficializa la instalación de este grupo interinstitucional para esta labor, y después de esta, pues de que ya tenemos pues desde hace tiempo la declaratoria de alerta de violencia de género. Creo que fue en septiembre, Silvia. Fue el 20 de agosto. En agosto, del 2021. Okay. Ajá. Cuéntanos la importancia de esto. Bueno, digamos, la trascendencia que tiene la instalación del grupo interinstitucional y multidisciplinario es que se da un paso más en el proceso de declaratoria de alerta de violencia de género. Si bien esto debió haber ocurrido de inmediato después de la declaratoria, Ajá. pues le damos la bienvenida, ¿no? Porque aquí lo importante es que se camine hacia adelante para tomar estas medidas, ¿no? Okay. Son 31 medidas que están incluidas en el documento de declaratoria de alerta de violencia de género, y se dividen en 4 tipos que tienen que ver con la prevención, con la seguridad, con la justicia y la reparación del daño. Uh-huh. En el caso de la violencia contra las mujeres, violencia de género, ¿no? Y feminicidio. Entonces, este grupo se compone del propio grupo de trabajo que investigó la alerta de violencia de género, Okay. la solicitud, de alerta, la que hicimos nosotras, y que finalmente derivó en un dictamen que debió haber dicho que sí se declarara o que no se declarara. Uh-huh. No conocemos el acta final de esto, aunque sí conocemos el dictamen, pero el dictamen, como ya lo habíamos comentado, pues es un tanto general, ¿no? Entonces, no sabemos si eso influyó en la Secretaría de Gobernación para declarar la alerta, o finalmente la propia Secretaría de Gobernación, que tiene ese albedrío para hacerlo, pues decidió declararla ante Uh-huh. la situación de gran violencia contra las mujeres y general también que existe en Sonora. Silvi, por ejemplo, este grupo interinstitucional, ¿cómo está constituido? ¿Quiénes lo integran? Sí, para allá iba. Está constituido por este grupo de trabajo que investigó la solicitud, Uh-huh. por las dependencias que están relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y por las peticionarias. Es decir, en esta ocasión ya se agregan las propias peticionarias, y puede ser invitada alguna experta también en el tema de la violencia de género contra las mujeres. Y para nosotros sería sumamente importante, ya que, como ya lo hemos comentado desde que solicitamos la alerta y se nombró el grupo de trabajo, pues en Sonora no tenemos muchos especialistas. A saber, pues conocemos a una académica que es Mercedes Uh-huh. Zúñiga del Colegio de Sonora, que ha investigado la violencia de género y violencia feminicida, pero que desafortunadamente no formó parte de este grupo de trabajo. Y luego, en este proceso que tocó la solicitud que hicimos nosotras, pues también de nueva cuenta, como ocurrió con la primera solicitud para Cajeme, una de las académicas renuncia por pues no estar de acuerdo con la forma que se estaba trabajando en el grupo de trabajo y las influencias que quería ejercer el propio gobierno para ser juez y parte en este grupo. Uh-huh. Y finalmente inclinar la balanza hacia que no se declarara la alerta de género, que estaba muy en Entonces, contra el gobierno anterior, o sea, así y fueron muchas entonces, críticas. Así es, entonces el grupo queda muy débil porque las personas que participan pues no son ni especialistas, mucho menos Uh-huh. expertas en el tema, al contrario, son académicas de otros temas, y entonces pues estábamos realmente muy débiles en ese sentido. Entonces ahí es importante que el grupo se fortalezca, pues tanto con las peticionarias, que en este caso
pues las compañeras de Justicia Pro Persona C y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues hoy día en el país son de las que más experiencia tienen en caso de feminicidio, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Esperamos pues que rápidamente empiece a trabajar ya, que sesione ya el grupo de trabajo, el grupo interinstitucional, ya que estas ya no son recomendaciones, son medidas que o sea, se tiene que actuar ya. Con esto se tiene que actuar. Es, cuando se está investigando y se sacan los informes a lo público, ahí son recomendaciones que hace el grupo de trabajo. En el caso de las declaratorias son medidas que se tienen que realizar sí o sí. Que es lo que decíamos, que pues de qué sirve una alerta si no hay acciones. O sea, la alerta es precisamente para crear o cambiar políticas públicas que finalmente incidan en una baja o que haya prevención en el tema de feminicidios. O sea, que van a tener incidencia ustedes de alguna manera. No es autónomo como tal, pero sí van a incidir en las medidas. Sí, así es, en los grupos, en los llamados GIM, que es el Grupo Interinstitucional Multidisciplinario, participan las peticionarias y así sería en este caso también. Silvia, ¿qué opinas? Hemos estado platicando con buscadoras, de hecho recientemente también veíamos esta triste nota de estas jóvenes, creo que tú también compartías la información de Sinaloa, que aparecieron lamentablemente también pues muertas. Y decían he hablado por lo menos con una titular de Buscadoras de Obregón, también con otra de acá de un colectivo de Hermosillo, y nos dicen que los últimos meses han visto un crecimiento en el número de mujeres desaparecidas, que antes era como muy común la desaparición en varones, pero ahorita hay muchos más números. De hecho, nos decían, en enero por lo menos teníamos 10 casos, nos decía Cecilia Delgado. ¿Qué opinas pues de esto? Y la intención pues es encontrarlas con vida. Pues es que es parte del contexto por el que se solicitó la alerta de violencia de género. Recordarán que en 2019 empezó a destaparse este problema de las personas desaparecidas y muchas de los cuerpos que se encontraban en las fosas clandestinas pues eran también de mujeres. Ustedes recordarán en Guaymas, enterradas, en Empalme, en fin. Entonces todo ese contexto prevalece, pero podríamos decir que se ha incrementado. Por ejemplo, en enero, con fuentes todavía, pues digamos no oficiales, nosotras registrábamos 7 mujeres asesinadas en enero, pero 19 personas no identificadas cuyos restos han sido encontrados en fosas gracias a estos colectivos de búsqueda. De esas 19 personas, ¿cuántas personas son mujeres? Algunas van a ser mujeres. Entonces vemos que en Sonora no se clasificó ningún caso como feminicidio en enero, y sin embargo tenemos muchas mujeres asesinadas, por lo menos 7, que son las que registramos a través de fuentes abiertas, que son los medios de comunicación, que son reportes de los propios colectivos, pero hay 19 que no están identificadas. Entonces quiere decir que podría haber muchas más mujeres que estén entre esos restos que se encontraron. Y se habla poco de estas variables, ¿eh? O sea, generalmente decimos personas no identificadas, pero no decimos hombres, mujeres, porque al menos que la vestimenta, cuando las sacan de una fosa clandestina, se percatan ahí las madres buscadoras de que se trata de una mujer por la vestimenta o algo, pero... O que podría tratarse. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pendientes y tratar de visibilizarlo por parte de los observatorios especializados en violencia de género, porque podemos hablar de seguridad en general o de inseguridad en general, pero eso no nos va a dar el pulso de cómo se está asesinando a las mujeres y mucho menos las razones de género que hay detrás. Entonces, sí es preocupante que en enero no se haya clasificado ningún caso como feminicidio, habiendo tantas mujeres asesinadas y tantas personas sin identificar que fueron encontradas en fosas. El caso de Vacum sí fue calificado como, bueno, no es cierto, no fue calificado como tal, ¿verdad? Todavía no tiene una resolución, se investiga. No sabemos, lo que sí tenemos es el reporte ya del secretariado, que como pues todo lo vimos es público, se dio a conocer el día de ayer, y vemos que no hay ningún caso clasificado como feminicidio, lo cual no quiere decir que no haya ninguna mujer asesinada en Sonora durante enero, al contrario. ¿Pero por qué no se reportan? ¿Por qué no se reportan? ¿Que no se actualiza la información? No es que no se reporte, es que no se clasificaron. Recordaremos que los asesinatos de mujeres pueden ser clasificados como homicidio doloso, que eso significaría
un tipo de motivación para asesinarlas, y el que más siempre nos damos cuenta, porque el feminicidio, ¿no?, que es aquel asesinato de una mujer o una niña que se comete por razones de género. Sí. Entonces, si la fiscalía no acredita las razones de género, pues lo clasifica como un homicidio doloso, y entonces bajan las cifras de feminicidio. Y ¿no? y si están en proceso de investigación, tampoco lo puede reportar como tal, no se mantiene como en proceso. Pero se abre la investigación como feminicidio. Válgame. Porque es una condición que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuando ya se acreditan las razones o no se acreditan, entonces ya se va a la clasificación ya sea de feminicidio o de homicidio doloso contra una víctima de sexo femenino, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí es preocupante que en enero no se clasificó ningún caso, siendo que tenemos tantas mujeres asesinadas, siendo Claro. que hay mujeres que evidentemente podrían haber estado en esa condición, pues, de inhumadas ilegalmente, ¿no?, en condición clandestina, ante tantos cuerpos que se encontraron y que no todos están identificados, ¿no? Entonces, sí me parece que es preocupante, porque entonces podemos decir, ¿bajó el feminicidio? Pues bajó realmente, o se clasificó menos nada más. Uh-huh. Y entonces atribuyes esto a que en 5 meses la tendencia ha sido en descenso en el tema de feminicidios en el caso de Sonora. Bueno, no tengo aquí la gráfica para decir que ha bajado, pero en Sonora el 2021 fue el año que más casos hubo, 140 casos de mujeres asesinadas. Entonces, y justamente se clasificaron mucho menos de la mitad como feminicidio. O sea, para nosotros eso no es bajar, al contrario. Nosotros subimos muchísimo en Sonora, ¿no?, en los casos de feminicidio y de homicidio doloso contra mujeres. Silvia, pero eso nunca debemos de perder de vista que eso depende de la autoridad, de las autoridades, de qué fue lo que sí pudieron acreditar y qué cosa no. Silvia, por último, obviamente entonces este grupo interinstitucional va a estar muy vigilante, me imagino, de estos temas. Ahora sí va a haber como una mayor lupa, podrán entonces también sí emitir, o en apoyo de las otras instituciones, acciones de prevención, pero sobre todo de vigilancia en estos temas. ¿Podrán ustedes estar también ahí al pendiente, como estos casos que nos comentas que de pronto no se clasifican como tal, o sí podrían incidir? Sí, en el sentido de que se tiene la información de primera mano, ¿no? Se puede solicitar la información de primera mano para poder en un momento dado establecer un diagnóstico más acercado a la realidad, ¿no? Porque a veces parecería que puede haber un número, como lo estamos diciendo ahorita. O sea, no hubo ningún feminicidio en enero, pero eso significa que no asesinaron a ninguna mujer. Entonces hay que ir al fondo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió para que esto lo estemos viendo en esa forma, ¿no? Okay. Entonces sí se tiene más incidencia porque se tiene más cercanía con la información, y repito, pues, por ejemplo, mis compañeras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de Justicia Pro Persona, pues ellas sí son expertas. Okay. Y bueno, reiterar que pues se ha avanzado, hemos estado como que hablando poco a poco de este tema, y ahí vamos, pianito, como decimos, pero sí falta mucho por hacer definitivamente, y sobre todo también en el tema de políticas públicas y de recursos, también en el tema realmente de prevención. Te mando un abrazo, Silvia, muchas gracias. Igualmente, Karina, hasta pronto. Saludos, hasta pronto. Silvia Núñez Esquer es representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.